Entonces, cuando estamos viendo antígenos, estamos viendo pues todo aquel que es capaz de no necesariamente de producir inmunidad, ¿no? Por eso dice aquí, no todos. Un segundito, por favor. Un segundito. Ya, y entonces dice, pues no, no todos los antígenos son inmunógenos, como les decía, ¿no? Un apteno, por ejemplo, puede ser un antígeno, pero no necesariamente inmunógeno. Entonces, pero no, pero todos los inmunógenos son antígenos, eso sí, ¿no? Porque todos aquellos no inducen activación de linfocitos, ¿no? Entonces, la clase de antígenos, según su composición química, pueden ser las proteínas, como los péptidos que les decía, y son los que tienen mayor inmunogenicidad, y a diferencia que los aminoácidos tienen menor inmunogenicidad, ¿no? Entonces, esto lo vemos así, como los antígenos, y vamos a ver que aquí está el esquema de un antígeno, ¿no? El epítopo resulta ser, es el determinante antigénico, o sea, es el que determina digamos, el sitio de interacción del antígeno con el anticuerpo. Y, y eso se llaman los epítopes, ¿no? Los epítopes son como fracciones, digamos, ahí de interacción con el anticuerpo, ¿ya? Entonces se le conoce como determinantes antigénicos. El epítopo, aquí lo ven, puede ser un epítopo dependiendo de ciertas características, capaz de producir una reacción alérgica o es no capaz de producir una reacción alérgica, ¿ve? O sea, aquí puede producir interacción, ya, aquí no interacción y aquí interacción, ¿ve? Entonces, un apteno es realmente un antígeno. Un apteno es un antígeno, pero es un antígeno que no es capaz de producir una reacción inmune por sí sola. O sea, por sí sola no puede producir una reacción inmune. Entonces, ¿qué va a significar eso? De que necesita de que, porque es una molécula muy pequeña, necesitan de una molécula portadora, ¿ya? Entonces, digamos, estas moléculas portadoras, que pueden ser de caracterización de PM o de moléculas no proteicas, pero tiene que ser una molécula carrier o una molécula portadora, ¿ya? Entonces, aquí. Entonces, el ADN es no inmunógena, pero puede ser apteno, ¿no? Puede ser el apteno, por ejemplo, ¿no? Entonces, los fármacos también, algunas vacunas pueden ser aptenos y no necesariamente ser inmunógenos, por eso algunas vacunas necesitan de un carrier o de un transportador para que puedan, digamos, demostrar o influenciar a producción de inmunidad, ¿no? Aquí están los aptenos, moléculas pequeñas capaces de inducir una respuesta de anticuerpos por sí solos. ¿De qué necesita? De una sustancia acarreadora, como aquí está, una molécula transportadora, y capaz de que de ahora sí la molécula se hace más grande y es capaz ya de producir inmunidad. Por lo tanto, ya es capaz de ser un inmunógeno. Entonces aquí se lo presenta ahora de antígeno y aquí es, no, entonces ¿no? Que lo más fácil que podemos ver es la célula presentadora de antígeno y le está presentando el antígeno al linfocito T, ¿no? Y lo más probable es que este sea un T helper, ¿no? Que este sea un T helper o un CD4, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿no? Entonces, y ahí va a empezar todo el proceso. Este grafiquito es sencillo y las conclusiones que vamos a encontrar en nuestra clase dice, las inmunoglobulinas son moléculas complejas, ¿ya?
La estructura fundamental, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto el día de ayer, con regiones variables y regiones hipervariables y regiones constantes, ¿no? Entonces las regiones variables e hipervariables permiten o sea, la posibilidad de reconocer una amplia gama de antígenos, ¿no? Las regiones hipervariables. La diversidad funcional, ¿quién le da la diversidad funcional? El día de ayer hemos dicho, le dan los isotipos, los cinco isotipos. Tenemos cinco isotipos, ustedes ya los han visto ayer, IgG, IgA, IgM, IgE e IgD, ¿no? Entonces, el más común es IgG, que encuentra en las mucosas, IgA, IgM es para la inmunidad precoz, y la IgG es la inmunidad de memoria. IgE es para la inmunidad asociada a las alergias y a las infecciones por elementos. Y la IgD lo vamos a ver como una inmunoglobulina constitucional, o sea que va a estar asociado, pegado a la membrana de las células B. Entonces tienen diferentes vidas medias y funciones distintas, ¿no? Funciones distintas, adaptadas a diferentes aspectos. Aplicaciones clínicas, ha permitido el desarrollo de terapias basadas en anticuerpos para una amplia gama de enfermedades, ¿no? Entonces, eso es la medicina de ahora, ¿no? Entonces, tenemos una inmunidad humoral pasiva, que les decía, ¿no? La inmunidad humoral pasiva, esto está asociado a que al paso de inmunoglobulinas del tipo inmunoglobulinas G que pasan de la madre hacia el feto. Entonces se pasa acá inmunoglobulina G porque la M y las demás no se pueden pasar, ¿no? Y ocurre durante el tercer trimestre aproximadamente, el trimestre de gestación. ¿Ya? Entonces, niveles de IgM, IgA en lactantes. La evolución de IgM comienza en el útero, pero digamos, no está muy desarrollado hasta el primer mes de vida, ¿no? Donde nosotros como seres humanos nos exponemos al medio ambiente y luego nos exponemos al medio ambiente. La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A la se encuentra secretada entéricamente, o sea, eso sí lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la leche materna, vamos a encontrar inmunoglobulina A, ¿ya? Digamos, si encontramos inmunoglobulina A en el cuerpo, no es necesariamente, por eso dice, no, no predicen una infección, ¿ya? Entonces, las concentraciones séricas de inmunoglobulina A, y dice incluso especialmente en niños menores de 4 años, en que la concentración inyectable de inmunoglobulina A séricas son comunes, ¿ya? Los niveles de IgM e IgA en lactantes. Y eso es todo. Hoy día, eso es lo que nos faltaba ver de la anterior clase. Ahora vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es complemento, ¿ya? Entonces vamos a ver complemento. Un segundito, vamos a abrir esta. mm, Delegado, necesito que me pases las diapositivas de la doctora para poder hacer Ahorita mismo le no, envío, doctor ahorita Peña. no. Dentro de un rato, terminando la clase, te das un tiempito y me pasas las diapositivas para hacer las preguntas de ahí, Ya, ¿ya? ya, doctor Peña, no se preocupe. De todas sus diapositivas. Y listo, ya, entonces hay que estudiar de ahí también. Ya, entonces tenemos aquí, estamos descargando sistema de complemento y vamos a ver. Vamos. Ay, Dios mío. Adriana Castillo, delegado, ¿no tienen sílabus? Le mencioné al doctor Peña que están pidiendo el laboratorio del oral. No, el oral, no, el sílabus. Adriana me Ya, bueno. pregunta hasta dónde entra el tercer examen, ya se pasan, ya. Sí, sí lo tienen, doctor Peña.
Ya, entonces, ya Hay que pues, revisar. no me pregunten, hay que revisar el sílabus. Adrián, tienes que revisar el sílabus. Porque, ¿cómo me vas a preguntar? Pues sí, hasta que dónde entra el examen va a ser el lunes y no saben hasta dónde entra. Se pasan ya. Ya, revisen el sílabus, ahí van a encontrar de dónde es todos los exámenes. Y listo. Vamos acá. Vamos a ver el sistema del complemento. ¿Sí? ¿Ven mi imagen? Sí, sí, no, no. ¿Están Sí, viendo? era doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver qué es el complemento. La historia del complemento, esto va desde el siglo XIX, miren, los primeros estudios, donde decía que, imagínense, decía, además de los cuerpos inmunoespecíficos estables al calor, estables al calor, ¿ya? Hoy, conocido como anticuerpos, se requería la presencia de suero normal no calentado para la efectiva lisis de microorganismos. Por eso es que se requería, dice, la presencia de suero normal no calentado para la lisis de microorganismos. Por eso se le llamó complemento, porque complementaba una acción. Complementaba una acción. En 1889, Kushner habló del principio bactericida lábil al calor en la sangre, ¿no? Y que le llamamos sistema de ese sistema de complemento, ¿ya? Entonces, es bactericida la lábil al calor, o sea, si ustedes lo calientan, o sea, es termosensible, ¿no? Termosensible. Paul Ehrlich lo llamó Das Complement, entonces, ¿qué decía eso? El complemento y la actividad del suero que completa la acción del anticuerpo. Entonces, de ahí, a partir de eso, ya se dio los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, se le conoció como Alexina y aquí está lo que Jules Bordet, miren lo que decía, ¿no? Entonces, si teníamos un suero animal inmunizado a 37 grados centígrados, como aquí no se ha calentado el suero, nada, entonces se ha producido la lisis. Entonces, si a este suero animal lo calentamos a 56 grados centígrados, entonces no se produce lisis. Al no producirse la lisis, ¿qué es lo que hemos hecho? Como el complemento es termosensible, entonces no se va a producir lisis porque las inmunoglobulinas, entonces eso debemos de saber, que las inmunoglobulinas no producen, ¿qué? Lisis de las células, ¿no? Las inmunoglobulinas no producen lisis de las células, producen opsonización, producen, digamos, neutralización, producen secreción de inmunoglobulinas, o sea, de inducción de inmunoglobulina, de histaminas, todo eso, sí, ¿no? Entonces, si mezclamos, pues, un suero animal no inmunizado y estos a 56 grados podemos producir lisis, ¿no? Veamos aquí lo siguiente. Entonces, la definición, el complemento es el complemento. Esto es parecido a la cascada de la coagulación. Es un sistema complejo de proteínas plasmáticas. Son proteínas todos estos. Son proteínas plasmáticas o tisulares. ¿Ya? Plasmáticas o tisulares. Proteínas plasmáticas o tisulares. Entonces, que por su mecanismo de acción pertenece a sistemas enzimáticos cuya activación se produce en forma de cascada. Por eso es que cuando la cascada de la coagulación también es un sistema de proteínas que se activan uno tras otro. Se activan uno tras otro. ¿Ya? Por eso dice similar al sistema de la coagulación. Entonces aquí tenemos el complemento. El complemento, esto participa en lo que es la inmunidad innata, pero también influye en la respuesta del sistema adaptativo. Constituido por más de 30 proteínas, constituido por más de 30 proteínas presentes en el suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas proteínas que ustedes ven acá, digamos, unas proteínas, son afectadas por una serie de proteasas que hacen que se divida, esta proteína se divida en un factor A
y un factor B. Un factor A o un factor B. Entonces, la división de estas proteínas del complemento, esto se va a dividir, ¿no? Se va a dividir en un factor A y en un factor B. El factor A, el factor A va a ser que cumpla la función de quimiosina, o sea, ahí también a esta función de quimiosina se le conoce como anafilotoxina. La fracción B, por ejemplo, va a cumplir función de opsonina. La opsonina más común va a ser el C3b. La opsonina más común va a ser el C3b. Pero también esta fracción B que vemos acá va, va a unirse a otras proteínas y van a formar lo que conocemos como convertasas. Estas convertasas, ¿qué es lo que van a hacer? También van a hacer que otros factores del complemento siga pues la cascada de la división entre lo que es A y B. Entonces, y se convierte en otra convertasa, ¿no? En una convertasa. ¿Ya? Entonces, esta es una cascada de activación, ¿no? Primero, hay una cascada de inicio de lo que es el complemento con las serinproteasas, ¿ya? Y de ahí se forman las convertasas, ¿ya? Entonces, las vías de activación del complemento son tres vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Entonces, la vía clásica, vamos a ver que esto es parte de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque necesitan de la presencia de anticuerpos que reconocen antígenos en microcélulas propias dañadas para activar al sistema del complemento. Entonces, recuerden eso que decíamos acá, aquí se va a posar pues un anticuerpo y sobre esto se van a activar toda la cantidad de proteínas del complemento, ¿no? Sobre la presencia del anticuerpo que ha reconocido un antígeno. La vía de activación alternativa reconocen directamente los microbios. Se inicia por un enlace covalente C3b. Eso es lo curioso, ¿no? O sea, tan solo la presencia del microbio hace que se active, que el C3 se fraccione en C3a y en C3b, ¿no? Se fraccione en C3a y en C3b. Al pegarse este C3b a la superficie del microorganismo, comienza a activarse todo lo que es la cascada de la vía alternativa. La vía de las lectinas. La vía de las lectinas es porque ustedes saben que los microorganismos, ¿qué es lo que tienen en su superficie? Los microorganismos van a tener en su superficie patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estos patrones moleculares asociados a patógenos que están así, ¿no? Que están así, que son propias de una familia de patógenos, por ejemplo, E. coli, neumococos, todos estos, ¿no? Puede ser. Y son reconocidas por PRR, ¿no? Son reconocidas por receptores que reconocen patrones. Entonces, estos patrones que reconocen patrones, receptores que reconocen patrones, hacen que se active todo lo que es la cascada de complemento por la vía de las lectinas. Ya lo vamos a entender mejor. Entonces, aquí está la vía clásica. Entonces, para que se active la vía clásica, ¿qué necesito? Necesito de la presencia de una
inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulinas activan la vía clásica? La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Los que activan la vía clásica, la IgG y la IgM. ¿Ya? Entonces, la vía alternativa, que está solo la... Y tiene la vía alternativa tan solo necesita de la presencia del microorganismo, tan solo necesita la presencia del microorganismo para que, para que el C3 se fraccione en C3A y C3B, y este C3B se pose sobre la superficie del microorganismo y active lo que es la vía alternativa. La vía de las lectinas, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Este es una manosa, por ejemplo. Este es una manosa. ¿Y qué es lo que se ha reconocido a esta manosa con un receptor que reconoce en patrón, ¿no? Este es un PRR. Y se ha activado todo lo que es la vía de las lectinas, que vamos a ver cómo es. Entonces, vamos, datos para no activar. Puede ser que su activación del complemento, su activación del complemento, involucre una cascada de interacción secuencial de proteínas, ¿ya? Con actividad proteolítica, que esto es la idea general de la producción del complemento, y también de contexto la activación no proteolítica. Proteolítica y no proteolítica. ¿Cuál sería la no proteolítica? La no proteolítica sería, por ejemplo, que el complemento cumple función de quimiosina. En este caso se le llama anafilotoxina. Entonces existen mecanismos de regulación negativa, o sea, de mecanismos que regulan, que paran la actividad del complemento, ¿no? Para evitar daños colaterales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del complemento? Es formar moléculas capaces de qué? De destruir ¿a qué? Al microorganismo. ¿Ya? Entonces, como destruye al microorganismo, también puede producir daños colaterales. Estos daños colaterales, estos daños colaterales pueden hacer que también se destruyan células no patógenas, células no patógenas. Algunos de estos mecanismos son utilizados por microbios para evadir el efecto del complemento. Entonces vemos acá, tenemos las dos vías, ¿no? La vía clásica y la vía alternativa. La vía clásica, la vía clásica es aquella donde necesito de qué? De anticuerpos. Necesito de anticuerpos. ¿Cuál es la anticuerpo IgG o el IgM? ¿Ya? Cualquiera de los dos. Y van a activar todo lo que es toda esta cascada. ¿Ya? Entonces, que va a tener pues una vía clásica que finalmente llega al C3, a la activación del C3, donde se inicia la vía común. Y el otro es la vía alternativa. La vía alternativa donde tan solo la presencia del microorganismo hace que el C3 se escisione, se fraccione en C3A y en C3B, ¿no? Así les dije. Y este C3B hace que se active toda esta cascada, ¿ya? Entonces, es la vía clásica y las vías alternativas. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque nos dice que el C3A y el C5A cumplen función de anafilotoxinas, o sea, cumplen función de quimiosinas, o sea, participan en lo que es la quimiotaxis. Quimiotaxis. También pueden conducir reacciones inflamatorias, aumento de la permeabilidad vascular e inducción también de la secreción de histamina. Entonces, el C3B, esto es importante, ¿no? Porque uno de ellos es que activa
activa los macrófagos. ¿Y por qué? Porque el C3b también hace, miren, aquí está el microorganismo, y también hace un efecto de reconocimiento del microorganismo, ¿no? Reconoce el microorganismo de esta manera, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que hace al hacer el reconocimiento de esta manera? Este fenómeno se llama opsonización. Opsonización. Entonces, además, en la proceso de opsonización, ¿qué es lo que va a tener el macrófago? El macrófago va a tener acá, sí, ¿no? Un receptor, un receptor para el complemento, ¿no? Este que ven acá es un receptor para el complemento. Eso lo tiene el macrófago. Entonces, el macrófago tiene un receptor para complemento, tiene un receptor para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas y tiene un receptor que se le va a conocer como un receptor PRR, receptor que reconoce patrón molecular. Entonces, por esos tres tipos de receptores, los macrófagos se unen muy fuertemente a lo que es el, este, la, al microorganismo, ¿no? Entonces, finalmente se llega a una vía común, donde esta vía común, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar lo que vamos a conocer como el complejo de ataque de membrana. Este complejo de ataque de membrana, ¿qué es lo que hace? Induce ¿a qué? A la producción de poros capaces de producir lisis en el microorganismo. Vamos a ver extendidamente cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, lo vemos acá y vemos acá lo que es la vía clásica. Vamos a ver. La vía clásica, ya les decía, se activa por anticuerpos, ya les dije cuál, la G y la M, mire que le repito un montón de veces, la G y la M, ¿no? Y la clave es la unión a la superficie de los patógenos de las inmunoglobulinas. De ahí, el primer componente es el C1, ¿no? Este es el C1. El C1, ¿no? Que tiene el C1, este es la parte C1Q, que es este como maracas, y tiene la parte enzimática, que es el C1R y el C1S. C1R y C1S. Y el C1Q es esa parte como maracas que sirve pues como para zona de anclaje. C1Q o unidad de reconocimiento. Y C1R y C1S son unidades catalíticas. ¿Ya? Entonces, miren, así de esta forma es, ¿ve? Aquí vemos la vía clásica, aquí vemos a la inmunoglobulina M, ¿y qué lo hace? Por la porción FAP, mira cómo reconoce, cómo está reconociendo a quién, al microorganismo, ¿no? Entonces, ¿qué queda libre? La fracción cristalizable. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? El C1 con su área de reconocimiento, estas bolitas, ¿ya? Reconocen a la inmunoglobulina M que está posada sobre la superficie del microorganismo y activan su unidad catalítica, ¿no? C1R y C1S. Acá, por ejemplo, tenemos a la inmunoglobulina G. Estas inmunoglobulinas G igual, ¿no? Se posan digamos, sobre la superficie del microorganismo. Y estas inmunoglobulinas G son reconocidas por el C1. C1, ¿no? Con su fracción reconocimiento, que es el C1Q. Y esta asociación entre lo que es el complemento y el C1Q va a producir la activación del C1R y del C1S. Va a producir la activación del C1R y del C1S.
Entonces, ¿qué es el C1R y el C1S? Son enzimas catalíticas. Aquí está, miren, ve, aquí está el anticuerpo, IgG en este caso, o IgM, pero miren, acá está el anticuerpo, y esto es la subunidad C1. Entonces se ha unido por la unidad de reconocimiento C1Q y activado el C1R y el C1S, ¿no? Que es la unidad catalítica. Se activa el C1R y a la vez se activa el C1S, cosa que va a hacer que este C1S como unidad catalítica va a activar al C4 en C2. Y estos C4 y C2 que hemos dicho que como al principio de la clase dijimos que se va a dividir en fracción A y en fracción B. Entonces, este C4A y en C2B. Y las fracciones C4B y C2A se unen, C4B y se llama fracción C4B2A. C4B2A, así se llama ya esto, o sea, y este C4B2A, nosotros decíamos que van a formar a lo que conocemos como convertasa, ¿no? Otro tipo de enzima mucho más específico y se le va a llamar convertasa C3. Entonces, como se llama convertasa C3, es que justamente, ¿qué es lo que hace? Hace que el C3 se fraccione en C3A y en C3B. ¿No? Nuevamente, el C3, y esto más específico, el C3 se fraccione en C3A y en C3B. Y el C3B y el C3B se una, pues, a este C4B2A, ¿no? Que anteriormente se había producido, que era la convertasa C3, y formen una nueva convertasa a la que vamos a llamar convertasa C5. Obviamente, esta convertasa C5 va a hacer que el C5 se fraccione en C5A y en C5B. ¿Ven? C5A y C5B. Esa es la convertasa C5. Entonces, la convertasa C3 fracciona al C3. Entonces, la BIOS clásica tiene la activación y la amplificación. La activación, luego de que el C1Q reconozca, reconozca al anticuerpo que se ha posado sobre el antígeno, ¿no? Y hace que se active el C1R y a la vez luego se active el C1R y el C1S, ¿ya? Y después el C4-2, C2, ¿no? Y toda la cascada que decíamos. Y finalmente, ¿qué es lo que formamos? Formamos la convertasa C3. Y la convertasa C3, ¿qué es lo que hace? Hace que el C3A se fraccione en C3B y la parte B, que es lo que sucede, forman a la que vamos a llamar convertasa C5. ¿Ya? Entonces, la intención es formar la convertasa C3 y convertasa C5. Aquí está la vía clásica, nuevamente, este es un gráfico muy simpático. Primero, decíamos que el anticuerpo reconoce al antígeno. Una vez que el anticuerpo reconoce al antígeno, ¿qué es lo que va a suceder acá? Va a suceder que el C1, C1 se fraccione, perdón, C1 reconozca al anticuerpo que ha reconocido un antígeno y se active el C1R y C1S, ¿no? Active C1R, C1S, que son unidades catalíticas. Y se fraccione el C4. En C4A, C4B y así como el C2, ¿no? C4 y C2, C2A y C2B, C2A y C2B, para la idea inicial de formar convertasa C3. Y luego de formar la convertasa C3, formamos la convertasa C5. Entonces, recordar, solo los anticuerpos unidos a antígenos producen
respuesta, respuesta, activación del complemento. Los que están solubles, o sea, libres, no van a producir activación del complemento, pero los que están unidos a la membrana sí van a producir. Por ejemplo, aquí está la IgG y la IgM, por ejemplo, ¿no? Aquí, si están solubles, no van a producir una reacción, o sea, no van a producir activación del complemento. No van a producir la activación del complemento, ¿ya? Entonces, y si están unidos, sí van a producir la activación del complemento. ¿Estamos hasta ahí? Estamos bien, ¿no? Entonces, vamos a seguir en lo siguiente. Seguimos. Mm, Pasó. Ya. Ya, entonces vamos a ver la vía alternativa. Estado constante de activación de bajo nivel y la vía alternativa que necesita. ¿Qué necesita? La presencia del microbio que hace que se active espontáneamente el C3, fraccionándose, fraccionando en C3A y C3B, C3A y C3B. ¿Ya? Se fracciona y el C3B, ¿qué hace? Se posa sobre la membrana, se pasa sobre la membrana, así se va a posar sobre esta membrana y va a producir hidrólisis. Primero se produce, ¿no?, la hidrólisis espontánea del C3, del C3B, y todo el proceso se da con que el C3B reconoce a la membrana del microorganismo y se inicia lo que es la vía alternativa. Entonces inicio por la unión del C3B y los componentes C3A, C3, factor B, factor D y factor P. Factor B, factor D y factor P. Ahora, ¿cómo se hace esto? La vía alternativa. Entonces, nuevamente les digo. Entonces hay una activación espontánea en C3B y C3A. C3A, ya le dije que es un potente quimiosina, quimiotáctico. Entonces, esto es una anafilotoxina, ¿no? Anafilotoxina. Y el C3B, ¿qué es lo que hace? Se posa sobre el microbio y va activando a lo que vamos a conocer como el factor B, ¿no? El factor B, cuando una vez que se activa, el factor B hace que se active el factor D. Y el factor D, justamente, su activación, o sea, la unión del C3B con el factor B, hace que se active el factor D, haciendo que esta fracción B se divida en BA y en BB, BA y BB, ¿no? Entonces, que son estabilizados por el factor P. ¿Y qué es el factor P? Es la famosa properdina. Entonces, properdina. Aquí lo vemos mejor. Entonces, aquí está el C3 que en forma espontánea, tan solo ante la presencia del microorganismo, este C3 se fracciona en C3A y C3B. Este C3B hace que se active, que ya le dije, al factor B, y este factor D, una vez que ya se unió el C3B al factor B, ¿no? Entonces aquí nuevamente lo dibujamos. Entonces aquí está el C3B más el factor B, hacen que se active pues a este factor D, y este factor D hace que este factor B se va a dividir en factor BA y factor BB. Este factor BB juntos con el C3B, entonces sería C3B BB, a esto lo vamos a llamar estabilizado por el factor P o por la properdina,
la convertasa C3. Finalmente, siempre nosotros tenemos que formar a la convertasa C3. Convertasa C3 se une, se convierte en C3A y en C3B, y este C3B se junta con este C3BBB y se va a formar la convertasa C5. C3BBB3B, esto se le va a llamar convertasa C5. Convertasa C5. ¿Ya? Entonces aquí, finalmente, como la vía, pues, digamos, la vía común, convertasa C3, convertasa C5. Entonces, ustedes se dense cuenta que cuando hablo de convertasa C3, lo primerito que se forma en cualquier vía, y la convertasa C5 es la segunda parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí la vía de las lectinas. Entonces, la vía de las lectinas, ¿quiénes participan? Patrones moleculares asociadas a patógenos. Por ejemplo, en este caso, en la manosa, ¿no? Aquí es un patrón molecular asociado a patógeno. Y esto es, por ejemplo, otro patrón molecular asociado a patógeno, la N-acetilglucosamina. Ya está. Entonces, son reconocidas por estas PRR. Estas son reconocidas por estas PRR. Estas PRR, estas PRR son que son, digamos, se les llama la manosa y la ficolina, la manosa y la ficolina, y que van a ser parecidas al C1, ¿ve? Ustedes se dan cuenta, son parecidas al C1, ¿no? Parecidas al C1, que tienen esta parte que va a ser la unidad de reconocimiento y este va a ser la unidad catalítica. Entonces son parecidas al C1. Entonces, esta es la unidad de reconocimiento y esta es la unidad catalítica. Y la unidad catalítica es parecida al C1R y al C1S. Y esta unidad de reconocimiento que les digo acá es parecido al C1Q. Entonces, como unidad de reconocimiento, ¿qué voy a reconocer? A lo que son la manosa o la N-acetilglucosamina, ¿ya? Y, y que esto, la manosa y la ficolina, y van a activar todo un sistema del complemento. No necesita la presencia de anticuerpos y componentes. Aquí está la lectina ligadora de Manano, aquí la manosa, ligadora, lectina ligadora de Manano, y las ficolinas, las ficolinas. ¿Ven? Activan el hígado de Manano y las ficolinas. ¿Ya? Entonces, estos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Encima, esta lectina, ligadora de Manano, todos tienen unidades de enzimáticas, más uno y más 2, que son parecidas al CR y al CS, ¿no? C1R y C1S. Entonces aquí está la vía de las lectinas. Aquí estos son patrones moleculares asociados a patógeno, que son reconocidos por esta lecitina ligadora de Manano o ficolinas, ¿no? Entonces son los que conocen por la unidad de reconocimiento, que es esto. ¿Y qué es lo que hace? Activa el más uno o más 2, que son unidades catalíticas, también llamadas enzimas serinproteasas. Enzimas serinproteasas, ¿ya? Y vemos aquí la vía de las lectinas, una lecitina ligadora de manosa, en este caso, o una picolina, reconocen a proteínas asociadas al patógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a activar el más uno y más 2 van a activar al C4 y al C2. Y va a suceder pues que va a dividirse, es parecido a lo que es la vía clásica, ¿no? C4B2A sería la convertasa C3. Entonces, y esta convertasa C3, ¿qué es lo que hace? Y a la convertasa
C5, C4B2A y el otro C4B2A3B, que es parecida pues a la vía de la clásica. Entonces forman, pero ¿cuál es la diferencia entre la vía de las lectinas y la vía clásica? Es que la vía de las lectinas participa en lo que es la inmunidad innata, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no necesitan de la presencia de anticuerpos. Y la vía clásica sí corresponde a lo que va a ser la vía de la presencia de anticuerpos, la vía clásica, ¿no? O sea, a la inmunidad adaptativa. Entonces aquí que vemos cómo se activa el complemento. Ya, la primera, la vía alternativa, y les dije la presencia del C3A se fracciona, C3 se fracciona, C3A, C3B y la unión, ¿no? Convertase a C3 y todo lo demás. La vía clásica, la presencia del anticuerpo es reconocido por el C1, activando el C4 y C2. Y la vía de las lectinas. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de todo este caminito? Es formar C3A, C3B, convertirse a C3, convertirse a C5. Y el objetivo es final, es la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, finalmente se forma el complejo de ataque membrana. Una vez que se ha formado la convertasa C5, ¿no? C4B, 2A, C3B, lo que ven acá, el C5 se fracciona en C5A y se fracciona en C5B. Se fracciona C5A y C5B. Y a este C5B se une el C6, se une el C7, se une el C8 y se va a unir el C9, ¿no? Van a unir C6, C7, C8, C9 al C5 y van a formar lo que conocemos como el complejo de ataque de membrana. ¿Qué es así? Miren, ¿ve? Aquí está el C5B, se unió al C6, al C7 y al C8. Y estos, ¿qué hicieron? Indujeron a que el C9 se organice de tal forma que, en forma de empalizadas, que forman un poro. Miren, que forman un poro. Que forman un poro. Este poro, ¿qué es lo que hace? Hace que el flujo de entrada y de salida en la bacteria, en este caso, sea libre, ¿no? Entonces, mira, la vía TAPE se crea un poro rígido de membrana. Un poro rígido de membrana, el poro tiene un diámetro de 10 nanómetros, es pequeñito, y permite el flujo de solutos y electrolitos a través de la membrana. Permite el flujo de solutos y electrolitos, ¿no? Entonces ese poro, así lo estamos viendo, ese poro, así, ¿ya? Permite el flujo, la salida y el ingreso de ¿qué? De electrolitos y agua, ¿no? Entonces, como el electrolito hay pues un desbalance de electrolitos tanto de subida y de subida y bajada, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a producir la lisis del microorganismo, ¿no? Incrementa la presión osmótica interna y se produce el lisis, ¿no? Puede destruir, forma de destruir eritrocitos envejecidos. Aquí vemos el complejo ataque de membrana, entonces, que está formado. Y aquí, si nosotros vemos este gráfico que está acá lo hemos hecho más grande y miren acá este poro que se ha formado, ¿no? Este es el complejo de ataque de membrana. Este es el complejo de ataque de membrana. Es un poro, es un poro que hace que esto, ¿ve? Entonces hace que el agua ingrese, que los iones pues se alteren, una lisis, produciendo una lisis del microorganismo. Entonces, primera función que ya hemos aprendido de todo lo que es la activación del complemento es la lisis por medio de la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, complejo de ataque de membrana. Entonces, se forma el complejo de membrana, con lo cual se produce la lisis del microorganismo.
nosotros tenemos receptores para complemento, ¿no? Un receptor para complemento que nosotros conocemos es la del macrófago, ¿no? La del macrófago. Entonces, ese receptor para complemento dice, receptor para complemento promueve la fagocitosis recubiertas con C3b y C4b. O sea, promueve la fagocitosis de partículas opsonizadas. Opsonizadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Promueve la fagocitosis de partículas recubiertas, que es lo mismo que decir partículas opsonizadas. Promueve la eliminación de los complejos inmunes, lo vamos a ver cómo, y dónde lo vamos a ubicar en los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, ¿ya? Entonces, y el otro receptor, el tipo 2, el receptor tipo 2, lo vamos a encontrar en el linfocito B, en el linfocito B, ¿ya? Entonces lo vamos a encontrar en el linfocito B. Y este receptor tipo 2 o CR2, ¿qué va a hacer? Va a ayudar, va a permitir, va a fomentar la activación, la activación del linfocito B. Permite la activación del linfocito B. Entonces aquí están los receptores del complemento, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 en los macrófagos y el tipo 2, receptor tipo 2 en los linfocitos B. Eso es lo que tenemos que recordar. Funciones biológicas del complemento. Entonces ya hemos visto una función biológica por la destrucción de microorganismos. La destrucción de microorganismos por la formación del complejo de ataque de membrana, ¿no? Por cualquiera de las vías. Promoción de la inflamación. Ya les dije estos dos, C3A y C5A, también conocidas como anafilotoxinas. Mira, estas anafilotoxinas que tienen una, digamos, una conducta quimiotáctica, promueven la vasodilatación. ¿Para qué promueven la vasodilatación? Para que vengan mayor cantidad de qué, de monocitos, para mayor cantidad de neutrófilos, todo eso, ¿no? Fomentan la quimiotaxis y otros fenómenos de activación celular, ¿ves? Hay funciones adicionales, pero hay varias, ¿no? Pero estas dos destacamos ahorita, ¿no? El C3A, C3B, que participan como anafilotoxinas, y la destrucción de microorganismos por el complejo de ataque membrana. Aquí es un poquito más largo de las acciones del complemento. Atracción de células inflamatorias, entonces esto es por el C3A y el C5A, C3A y C5A, ¿ya? Opsonización de los patógenos, particularmente por el C3B y C4b, pero C3b, perforación de la membrana celular del patógeno con la formación del complejo de ataque de membrana, que hemos visto cómo se forma, y aclaración de los inmunocomplejos células apoptóicas, también pues se da por el C3 y el C4. Y ahora lo vamos a ver cómo. Aquí está la lisis del mediado por complemento, entonces se forma el complejo de ataque de membrana. La opsonización, C3b. C3b. Opsonización. Miren acá este rojito que reconoce sobre este cuerpito verde que está reconociendo al microorganismo, a la bacteria, ¿no? Entonces, actividad inflamatoria, la actividad inflamatoria y a uno promueve la vasodilatación. ¿Por qué? Porque va a estimular a que los mastocitos, por ejemplo, comiencen a liberar histamina y estos producen vasodilatación. Entonces, que también estimulan la degranulación del mastocito para liberación de histamina y aquí está, ¿no? Entonces, esto hace que se pase. Y la aclaración de anticuerpos también, ¿no? Aclaración de complejos inmunes. De complejos inmunes. ¿Ya? Veamos acá.
funciones del complemento, ya les dije, la opsonización. Opsonización, que es este complemento reconoce, digamos, la superficie de la bacteria y lo marca, ¿no? Principalmente, ¿cuál? El C3b. Y, y el neutrófilo y el macrófago tienen receptores para el complemento. ¿Cuál es el receptor de complemento? CR1, que permite y facilitan la fagocitosis. Facilitan la fagocitosis. Actúan como opsoninas, marcadores. Y aquí está la opsonización. Función de complemento, opsonización y fagocitosis. Y miren acá, ¿no? El C3b, como ha reconocido al microbio, lo ha opsonizado, lo ha reconocido. Y tenemos receptores para este C3b. ¿Ve? Este C3b reconocido, lo reconocemos. Y, ¿Y qué es lo que se produce? La fagocitosis y destrucción del microorganismo. Entonces, actividad lítica, ya lo hemos hablado, y funciones de complemento, la actividad proinflamatoria. Entonces, la actividad proinflamatoria es la liberación de sustancias vasoactivas o vasodilatadoras como histamina. Entonces, aquí también, miren, pueden activar al neutrófilo y este C3a y C3b hacen que se produzcan quimiosinas, quimioatrayentes de los neutrófilos y los monocitos. Entonces aquí está nuevamente la propiedad inflamatoria por anafilotoxinas, principalmente por el C3A y C5A, y dice que el C4 también, pero principalmente C3A y C5A. Inducen la inflamación, o sea, ¿qué es lo que hacen? Activan al macrófago, permiten la secreción de agentes aminas vasoactivas y hacen que, digamos, el vaso se vasodilate, ¿no? Entonces aquí está el efecto de anafilotoxinas, tiene un efecto de quimiosinas, ¿no? Quimiosinas o quimiotaxis. Hacen que digamos, el desplazamiento permiten o planifican el desplazamiento ¿de quién? De los neutrófilos y los monocitos en dirección a la zona de la lesión. Liberan mediadores. ¿Qué mediador liberan? Por ejemplo, histamina. Por ejemplo, histamina. ¿Por qué histamina? Porque nos va a hacer, digamos, permitir, es un efecto proinflamatorio porque permite la vasodilatación y la migración de los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Activación de células no inmunes, de la dilatación, aquí están los vasos sanguíneos, y exudación de plasma. Funciones del complemento, lisis. Esta es una de las cosas, ¿no? Funciones del complemento, puede destruir células neoplásicas, por ejemplo, ¿no? O sea, puede no, entonces una célula neoplásica es reconocida y es esto, ¿no? No necesariamente necesita de quién, necesita del anticuerpo. Aquí está el CR2, que era el receptor del complemento en el linfocito B. Entonces aquí dice, este que es el receptor del linfocito B. Este es el receptor del linfocito B. ¿No? Este receptor del linfocito B, que es del tipo IgM o IgD, ¿qué es lo que hace? Reconoce al antígeno, ¿no? Reconoce al antígeno. Pero este antígeno además, digamos, es reconocido en el mismo instante por el CR2. Y este CR2 es un receptor para complemento que lo encontramos en el linfocito B. Y miren, y hace que se fije este antígeno, o sea, no se escape, está fijado. ¿Para qué? Para que pueda ser endocitado. Para que pueda ser endocitado. O sea, que se produzca la endocitosis o se produzca la ingestión o la inclusión hacia adentro, ¿no? Hacia el citoplasma. La activación de linfocitos asociadas a complemento
Entonces aquí está el antígeno al receptor de la célula B, aquí está el receptor CR2, el linfocito, el receptor del complemento que está situado en el linfocito B. ¿Y qué es lo que hace? Se activa, ¿no? Activa. ¿Por qué? Porque este antígeno está reconocido en su forma nativa. ¿Ya? Entonces, por nativa puede activarse el complemento. ¿Ya? Entonces, eso lo vemos. Ahora, sistemas de protección del complemento. No todo, ya les dije, no siempre el complemento tiene que estar activo pues todo el rato, ¿no? Porque si el complemento está activo todo el rato, puede producir lisis o lesiones en que en células no patógenas, ¿no? Inhibidor del C1, se inhibe el C1. Entonces, si se inhibe el C1, se inhibe esa serina protasa y se eliminan los C1R y C1S, ¿no? Se disocian los C1Q, o sea, los determinantes de reconocimiento, y C1R, C1S, todito se libera. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, está liberando C1R, es un inhibidor de C1. Y además, las enzimas MASP1, MASP2, se eliminan del complejo MBL. ¿Se acuerdan, chicos? Eso eran también que actúan, tienen actividad enzimática, ¿no? C1R, C1S y más 1 y más 2 son parecidas. ¿Ya? Entonces, hay otro que es digamos, es un inhibidor del complemento o un regulador del complemento, colaboran en la destrucción de las convertasas, factor acelerador de la degradación, DAF, y se desplaza al C2A y C4BB. Y la formación de las convertasas C3 se inhibe la formación de la convertasa C3. Y como inhibe la formación de la convertasa C3, el C3A y el C3B no se permite esa disociación, ¿no? Regulación, entonces aquí el C59 puede inhibir la actividad del C9 porque el C9 es el que forma la empalizada formando un poro rígido, ¿no? Entonces bloquea la unión del C9 y se evita la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Cómo nos protegemos? Ya les dije. Entonces, el inhibidor C1, entonces lo que hemos estado hablando, ¿no? Inhibidor ya, la formación de lo que hemos hablado. Y miren, aquí está, finalmente, ¿qué sería si fracasáramos? ¿Dónde se sintetiza el complemento? Particularmente y principalmente en el hígado. Ya sé, en todos esos, pero principalmente en el hígado. El complemento y la defensa contra la infección, ya, deficiencia del complemento incrementa las infecciones. Entonces ya no habría ozonización, no habría actividad lítica, función deficiente de la lectina unida a la manosa, ¿no? Aquí está la deficiencia del sistema de complemento y algunos niños que nacen con esta deficiencia y pueden haber pues mayor cantidad de infecciones bacterianas, mayor cantidad de infecciones por Neisseria, y así una serie de eventos, ¿no? Entonces eso ya lo van a aprender cuando vean pediatría, pero lo importante es que sepan qué es el complemento, cuáles son las vías del complemento, cuáles son las funciones del complemento y cómo se activa el complemento. Eso es lo que deben de saber, ¿no? Infecciones piógenas asociadas a déficit y esto es lo que les pasa a ustedes, ¿no? Cuando están estudiando. ¿Desde cuándo eres experto en el sistema del complemento? Desde anoche, ¿no? Creen que van a aprender complemento o la parte inmuno estudiando, digamos, el domingo para el lunes. Eso es imposible si no han estudiado estas 2 semanas que han pasado. Y eso es todo por el día de hoy. Y hemos acabado la cuarta semana y vamos a empezar la quinta semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, una preguntita. Algo que no, o sea, no entendí bien. Las fosfaminas por sí hacen el efecto del lisis o es ¿Cuál? porque atraen a otras células. No O te, sea, no te, el complemento como tal hace la lisis. Claro, el complemento como tal forma el complejo de ataque de membrana, produciendo la lisis de las bacterias o de las células infectadas por virus, o sea, ¿no? Las células neoplásicas, todo eso, ¿no?
el complemento solito, ¿no? Pero el complemento necesita cualquiera de las tres vías para activarse, pues. No necesita esto, ¿no? Pero el complemento también puede producir opsonización que va a atraer a los macrófagos les va a permitirle la fagocitosis con más facilidad, ¿no? Oh, ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Ya. A ver, delegado, ¿cuántos han venido? 46 de 59. Bueno, a ver, vamos a ver nombres acá. Están los de siempre. Ani, Ferrúa, también los veo. Doña también está ahí. Doña, ¿estás despierta? Nada, ve. ¿Por dónde andará Doña? Después, no. Después, ¿dónde? ¿Quién más está? Córdoba. Johnny Ferrúa. Vallejos. ¿Vallejos despierta? Presente, Doc. Ah, ya, más bien. Es Ya, su cumpleaños, doctor. ya. Peña. ¿Saben Es qué, su chicos? cumpleaños. Ah, Es, en su cumpleaños de Vallejos. sí, es su cumpleaños. Sí, Muy bien, muy bien. Vallejos. Entonces, el un mejor puntito regalo es para todos. que estudies. ¿De quién está hablando? Ya, esa voz es Raki, Gracias, seguro. doctor. Raki, no, es increíble, Raki. Vamos, chicos, yo le estoy preguntando, el delegado no me ha contestado, pero le he sugerido esto para que puedan hacer y estudiar de grupos de 5, que hagan sus, ¿cómo se llama esto? ¿Qué te dije, delegado? Ya me he olvidado. Una flashcard. 5 Unos personas. flashcards, ya, si desean, ¿no? Eso es para los que desean nada más. Si quieren participar, tienen un medio punto en este tercer examen, independiente de la nota que saquen, independiente, ¿no? Pero como no lo van a hacer ahora porque van a estudiar para el examen, lo vamos a entregar el día miércoles. Esos flashcards que lo que vamos a poder hacer, ustedes lo van a utilizar para el cuarto examen. ¿Listo? Listo. Y el mejor flashcard tiene un punto, ¿no? Del grupo de 5. Pregunta del millón, si desean participar o no. Si desean participar, se anotan con el delegado a grupos de 5 y que sea por afinidad. Si no desean participar, y ya, pues no hay, ¿no? Si todo el salón participa, tienen que dividirse en grupos de 5, ¿no? Entonces, así de tal forma que ustedes tengan, puede ser virtual. ¿Qué virtual qué, Adriana? A ver, no sé, ponte al micrófono. ¿Cómo podrá ser virtual? ¿Qué cosa? Adriana, La flash. ¿no? Los flashcards son unos virtuales. ¿No? ¿Qué? ¿Piensan hacerlo en tarjetas? No, pues tienen que así, no virtuales, así en tipo, así en esto, ¿no? Tipo PPT, no sé cómo sea, pero de tal forma que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Ahora, no, ya no se O sea, estudia con tarjetas, ¿no? Ya no se estudia con es que tarjetas, hay ya. diferentes formas. Algunos estudian por computadora y ahí tiendo. Por eso, pues lo Ay, mejor que muchas pueden gracias. hacer ustedes, ¿no? De tal forma unas tarjetas que parece de fácil y didáctico que sea digamos, de repaso rápido, ¿no? Pueden ser desde 1 a 10, ¿no? No sé, dependiendo cómo ustedes pueden hacer que toda la unidad lo pongan digamos, en distintas tarjetitas, ¿no? Pero ya lo vean ustedes, pues. Ya eso coordinan con el delegado y lo van presentando, ¿no? El día miércoles, ¿no, doctor? Para el día miércoles estaría bien, porque el día miércoles ya van a terminar, supuestamente van a estudiar, y esto va a ser, ¿por qué? Para que les sirva para el cuarto examen, ¿ya? No, la intención no es que ya, la intención es que ustedes lo puedan hacer, después lo socializamos y les pueda servir, digamos, como una forma de esto para estudiar para el cuarto examen, cosa que les va a leer. Ahora, ¿qué es lo que les hacemos con esto, estos flashcards o tarjetas, como quieran verlo? Hacemos que ustedes, digamos, se exijan un poco, tratando de hacer resúmenes didácticos, de tal forma que puedan aprender, digamos, esta parte de inmunología
mucho mejor, ¿no? ¿Listo? Listo. Pero podemos darle chance, ¿no? A los que no quieren presentar de inmunología, pueden presentar digamos, de la primera unidad y los que no pueden presentar de la segunda unidad y los que desean de la tercera unidad. ¿Listo? ¿Ya? Y entonces vamos a hacer. ¿Está bien, delegado? ¿O Doctor, quieren solo presentar de la tercera unidad? Puede ser, ¿no? Mejor de lo que dominan, ¿no? Cualquier primera, segunda, tercera, quizás están del grupo de 5 y dicen, no, nosotros estamos muy duchos en la primera unidad y lo presentan de la primera unidad, pues, ¿no? sí, ¿Listo? se preparan para oral Y los que también. les gusta el segundo, los que les gusta el tercero. ¿Sí? Dígame. Así también se preparan para el oral, digo. Claro, para el oral también sería una buena alternativa, ¿no? ¿Ya? Sí, doctor, todos estaban alegres y contentos por ¿Ah, aquello. sí? No, Sí, no pensé que se iban a alegrar, pero bueno, me sí, alegra que se hayan alegrado. Sí, tan felices, doctor. Ya, entonces así ya tienen, ya se preparan para el oral, ¿no? Entonces, delegado, lo que puedes hacer es dividirlo, pues, ¿no? Si son, digamos, 15 grupos, no sé, digamos, ¿no? 10 grupos, no sé, los que sí, que el gente que se inscriba en forma equitativa para el primero, para el segundo y para el tercero, ¿ya? Entonces vamos a hacer algo más, ya, vamos a hacer ya esto, ya, pues ya. Y ya, pues, ¿qué hacemos? ¿Te damos por ganador por cada grupo? ¿O qué dicen? ¿Un ganador por grupo o en general? El punto, ¿no? A ver, ¿cómo sería? No, pues por eso se supone que el grupo que gane el mejor, el que tiene más, está más dinámico, el que está más esto por grupo, en vez de medio tendría uno, pues, ¿ya? O de los tres grupos uno. Digan, hablen. A ver, chicos, ¿cómo quieren con el punto general? Dice el doctor. Aquí, Adriana dice, todo. Claro, todos los del grupo, pues, o sea, supuestamente todos los del grupo, de los 5, si digamos, si su tarjetita es muy, muy dinámica, muy todo, vemos si ya ese es el que van a tener los 5, pues van a tener, ¿no? No es que un punto se divide un medio, un tercio en cada uno, ¿no? Entonces, si por ejemplo los 5 participan para la primera unidad, ¿no? Se inscriben para la primera unidad. Dice que el ganador solo sea uno, dice. Si, Ya. si fuera por grupo, No, doctor, son no, 50. que el ganador sea uno, o sea, de que de los tres grupos solo un ganador. No, yo estoy diciendo de que yo estaba sugiriendo que de cada grupo un ganador, porque si me dicen de los tres grupos un ganador, bueno, también. Yo por mí no hay problema. O sea, si me dicen que de los tres grupos un solo ganador, ya, pues ya me evito estar poniéndoles un punto más, ¿no? Ya, así que ya, yo decía por cada grupo, o sea, por cada grupo, un ganador. ¿Qué dicen? Sería mejor por cada grupo, doctor, porque O sea, por el grupo de la primera unidad, el grupo de la segunda unidad, el grupo de la tercera unidad, cada grupo va a tener un ganador. ¿Les parece? ¿Sí? No. no ser de la segunda unidad. A ver, No, pues, legal, les estoy dando un chance así. Hay gente que se va a inscribir para la primera unidad, ¿no? Hay gente que se va a inscribir para la segunda unidad y hay gente que se va a inscribir para la tercera unidad. ¿Ya estamos? Fíjense, ¿ah? Entonces, de la primera unidad tú lo haces equitativo, pues, ¿no? Si hay un montón que se presentó para la tercera unidad, no pueden estar todos. Ya los sorteas, no sé qué, pero de tal forma que sean equitativos. Primera unidad, segunda unidad, ya. Y como dice Flavio Polo, por cada unidad un ganador, ¿ya? Y ese ganador pues tendrá un punto, ¿no? Total, 15 alumnos van a tener un punto al final. ¿Hay límites? No, pues ya lo más interesante, pues, ¿no? Pues, si hacen uno y ustedes lo vean que es, pues, que es didáctico, está, pues, muy bonito, ¿no? Entonces, ya, ¿no?
Un mismo grupo puede participar en las 4 unidades. No seas mala, pues. Solo participar en una nomás. No, al final todos son ganadores, pues, porque todos tienen medio punto, ¿no? Bien, no sé. Dice, todos somos ganadores en Cristo. Doñes, Dios mío. ¿Qué es? Doñes, eso es seguro, Amén. pero no estamos ahorita esto, ¿no? Estamos muy bien. Y aquí caras de la alegría, corazón, está muy bien. Ya. eh, ya pues, ¿qué dicen? Sí, no, ahorita, decidan. Cada grupo solo se presenta en una unidad. ¿Estamos? Ustedes decidan, a ver, se juntan entre cinco. ¿A cuál participamos? A la primera unidad. En el caso, doctor, de que solamente un grupo se inscribe en la primera. No, dice, o sea, si el grupo que gana tiene 1.5, doñes, Dios mío, ya te pasa, por chistosas, no, uno nada más, pues ¿cómo va a tener 1.5? Uno nada más, o sea, tiene 0.5 más. El que participa y no gana, tiene 0.5. Y el que participa y gana, tiene un punto, nada más, ya, pues no sean malos, pues, ya. Por el intento, no, pues por el intento 0.75, nada, no, ya no, ya 0.5 y uno nada más. Pero porque son cinco, pues. ¿Ya? Doñez dice al más feo menos uno. ¿Cómo es eso? No entiendo. Bueno, ya. No sé cómo será. Pero entonces, ya pues, decidan. ¿Cómo quedamos entonces? A ver, Ya, chicos, hablen antes que sea las 5. ¿por unidades o por grupo, chicos? Y hay uno que dice unidades. Ya, por unidad un ganador. Y solamente hay un grupo que se inscribe en una unidad, doctor. No, por ejemplo, se juntan cinco, ¿no? Tú te juntas con tus cinco compañeros. Y ustedes los cinco deciden a qué unidad se van. ¿Me entienden? Ujú. A la primera unidad, la segunda unidad o a la tercera unidad. ¿Me entiendes, delegado? Sí, doctor. Y ya, pero si hay, digamos, un montón que están en la primera unidad, no, tú no los aceptas, solo aceptas de forma equitativa, ¿no? En la primera, si hay 15 grupos, 5, 5, 5. ¿Me Ya, entiendes? ya, ya, ya. O sea, no tampoco todos van a aparecer en la tercera unidad, en la primera y la segunda, ¿no? Ya sería, Como no, pues cupos no. por cada grupo, unidad. No sé, pues cuántos grupos se formarán, pues al final, Como ¿no? 50. No, no, los que quieren también, no los obligues. Todos están felices, doctor. No, pero los que quieren, no los obligues. Los Ya. que quieren presentarse, que formen su grupo y se presenten, ¿no? Y tú ya los ves, pues, y la cantidad de grupos, ¿no? Si Ya. hay 15 grupos, supuestamente, 5 para la primera unidad, 5 para la segunda, 5 para la tercera. Ya será por un sorteo, por Excel, no sé, ustedes vean. Ya el detalle que tú me entregas nomás. Y entre esos 5 compiten entre ellos nada más. ¿Ya? No compite el primera unidad contra la segunda unidad, ni la segunda unidad contra la tercera unidad. Y les vamos a dar hasta el día miércoles, ¿ya? Y no ¿cómo se llama? Hasta el día miércoles les vamos a dar, ¿para qué? Para que ustedes den su examen el lunes tranquilo y lo puedan preparar el lunes en la tarde, el martes y el miércoles lo entregan. ¿Les parece? A ver, Sashana dice, puede ser información de todas las unidades. ¿Por qué? ¿No les parece una unidad nomás? ¿O quieren hacerte todas las unidades? No. No, pues, ¿cómo hago la tercera unidad? Dice, ay, Dios mío. No, todas las unidades, no sé, tío, no, pues, Camila Mateus dice de todas las unidades. No, pues, De cardio, dice. no, no, no pueden, si no van a hacerlo, hagan pues para ustedes mismos, ¿no? Para que estudien, ¿no? Si desean, ¿no?
y solo es solo una unidad, ¿no? La primera unidad, de la segunda el otro, el tercero el otro, ¿no? Si quieren hacerlo, pero les va a servir lo que sus compañeros hagan de la segunda unidad y los que sus compañeros hagan de la tercera unidad, ¿me entienden, no? Por eso la idea es que al final socialicemos todo para que ustedes puedan repasar de ahí para su oral, ¿no? Ya, entonces, ¿quieres ayudarle al de la segunda unidad? Le ayudas, el tercero, ya, bueno, vean, pues la idea es que al final socialicemos y quienes van a salir ganando, ustedes, porque van a tener de dónde estudiar. Y comparte los ¿Ya? cambanqueos de las 4 unidades para oral. Y la cuarta unidad, sí, pues pues ya, caballero, cada uno estudiará, ¿no? Listo, Bien, doctor. ¿ya? Yo le Nos envío. vemos. Chao, feliz sábado con Bien, todos. doctor. Feliz sábado igualmente. Cuídese. Feliz Bendiciones. sábado, Chao, doctor. chao, Feliz chao. sábado, Doctor, doctor. adiós, feliz sábado. Feliz sábado.